Tenemos el problema 4 de su práctica. Indica lo siguiente: dos cajas, cada una con una masa de 350 kilogramos, se colocan en la parte trasera de una camioneta de 1400 kilogramos, como se muestra en la figura. Determine las reacciones en las, inciso A, llantas traseras, inciso B, llantas delanteras. ¿Ya? El centro de gravedad de la camioneta, si no lo indica, debe estar en el gráfico, ¿no? En este caso podemos ver aquí un punto G. Es donde se va a ubicar el peso que genera la masa de la camioneta. Entonces, es un dato que hay que tomar en cuenta. Lo que vamos a hacer a continuación es dibujar el contorno de la camioneta, ¿no? Como les indiqué, tienen que hacer siempre su diagrama de cuerpo libre. Vamos a aislar el elemento de análisis de todos sus soportes, en este caso el suelo. Voy a ir dibujando con líneas el contorno de la camioneta. Pueden hacerlo con cualquier color. En este ejercicio lo voy a hacer con color verde. Dibujamos todo el contorno. Muy bien. Ya quedó ahí. Entonces copio el dibujo. No salió tan bien, pero se entiende, ¿no? Todo. Es solamente el contorno. Lo que necesitamos ahora son las fuerzas. Fuerzas de reacción. Para empezar, tenemos la llanta en el punto A, las llantas en el punto B, y podemos anotar también fuerzas de reacción, ¿no? Reacción en A, reacción en B, aunque por lo general utilizan esta nomenclatura: AY, BY, ¿no? Reacción en Y, reacción Y en B, reacción Y en A. Bueno, eso es lo que recuerdo, utilizan esta nomenclatura. Ahora, con respecto a las fuerzas, tenemos primero el peso la masa del camión o camioneta. ¿Dónde está? Camioneta, ¿no? Dirigida hacia abajo. Vamos a trabajar con datos de kilogramos fuerza, es decir, 1400 directamente, ¿no? No lo vamos a multiplicar por la gravedad. Vamos a anotar 1400 kilogramos fuerza. Luego tenemos la masa de las cajas, 350 kilogramos. Se ubican en este punto y en este punto. Ambos tienen la misma masa, entonces tenemos 350 kilogramos fuerza, 350 kilogramos fuerza. Ahora, si el resultado que les pide está en otras unidades, esto va a estar en Moodle, entonces modifican, ¿no? Como vamos a trabajar todo en kilogramos fuerza, los resultados que vamos a obtener son en kilogramos fuerza. Entonces, si quieren convertirlo a newtons, tendrán que afectar el valor de la masa por la gravedad. Pero por lo pronto vamos a trabajar simplemente con kilogramos fuerza. ¿Qué datos más tenemos? Dimensiones, ¿no? Son importantes. Entonces podemos anotar como
como datos de referencia, aquí las dimensiones. Muy bien, 1.7 metros, 2.8 metros. Aquí 1.8 metros. Perdón, esto está mal, es hasta aquí, ¿no? Esta dimensión. Lo mismo aquí. Quizá con líneas segmentadas para ubicar bien, ¿no?, esos puntos. Y creo que es todo. Hay que colocar los valores, nada más. 2.8 metros, 1.7. Aquí tenemos una longitud de 1.8 metros, 1.2 metros. Y 0.75 metros. Listo. Con el diagrama de cuerpo libre ya podemos trabajar. Entonces voy a colocar aquí su título. Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué hacemos aquí? Aplicamos condiciones de equilibrio para un cuerpo rígido en 2 dimensiones. Tenemos 3 condiciones de equilibrio. Aplicamos la primera, sumatoria de momentos. Podemos hacerlo en el punto A o en el punto B, ¿no?, para tener una sola variable y de ese modo resolver el problema. Aplico sumatoria de momentos en el, en el punto A. Asumimos un sentido para los positivos. Tenemos la fuerza de reacción B sub Y que genera momento negativo según la convención de signos que tenemos. Por tanto, tenemos B sub Y, brazo de momento con respecto al punto A. Será esta longitud, 1.8 metros por, perdón, más 1.2. Serían 3 metros, ¿no? Luego tenemos la fuerza de 1400 kilogramos. Fuerza dirigido hacia abajo genera momento positivo. Entonces será positivo 1400 multiplicado por esta dimensión que es brazo de momento 1.8 metros. Tenemos también la fuerza de 350 kilogramos ubicado en este punto. Va a generar con respecto al punto A un momento positivo más 350. El brazo de momento siempre lo hago entre paréntesis, ¿no? No sé si recuerdan las anteriores clases que les indiqué. O bueno, les recomendé que hagan esto, ¿no? Es una buena práctica siempre diferenciar los brazos de momento y escribirlos entre paréntesis. Muy bien, ahora el brazo de momento será esta longitud. Esta longitud. Que no la conocemos, le voy a llamar D sub 1. Y esta otra longitud D sub 2. Muy bien. A ver. $350 también va a generar, pero en este caso momento negativo. El brazo de momento será D sub 2 con respecto al punto A. Vemos cuántas fuerzas hay en nuestro ejercicio, anulando la fuerza reactiva en el punto A.
debido a que estamos aplicando momentos en este punto. Tenemos 4 fuerzas, 1, 2, 3, 4. Tiene que haber 4 términos en nuestra ecuación, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces es correcto, podemos igualar a 0. Ahora nos queda definir d sub 1 y d sub 2. Tenemos las longitudes aquí. Podemos sumar toda esta longitud y restarle esta longitud. De ese modo vamos a conocer d sub 2. Entonces, para conocer d sub 2 tenemos lo siguiente. Tenemos 1.7 más 2.8, todo eso menos 1.8 más 1.2 más 0.75. Hacemos un pequeño cálculo. Tenemos 1.7 más 2.8 menos, y entre paréntesis anotamos 1.8 más 1.2 más 0.75. Tenemos como resultado 3/4, que es 0.75. Entonces d sub 2 es igual a 0.75 metros. Para hallar d sub 1 simplemente podemos utilizar esta pequeña, una pequeña resta, ¿no? 1.7 menos d sub 2 nos va a dar como resultado la longitud de sub 1. Entonces d sub 1 es igual a 1.7 menos la longitud de d sub 2. De ese modo d sub 1 llega a ser, aquí podemos restar directamente 1.7 0.95 metros. Y ya tenemos esas longitudes. Entonces podemos escribir aquí sus valores. D sub 1 es 0.95 y D sub 2 es 0.72, si no me equivoco. A ver. $0.75, ¿no? Perdón, aquí lo anoté mal. $0.75. Entonces anotamos 0.75. ¿Es correcto? Por favor, me confirman. Tal vez he cometido algún error. $1.7 más 2.8 menos 1.8 más 1.2 más 0.75. Creo que todo está bien. Aparentemente todo está bien. Muy bien, de esta ecuación la única incógnita que tenemos es b sub y. Podemos despejar b sub y, calcular directamente. Tenemos 1400 multiplicado por 1.8 más 350 multiplicado por 0.95 menos 350 multiplicado por 0.75. Reviso los datos: 1400 por 1.8, 350 por 0.95, que es d sub 1, menos 350 por 0.75. Nos da un resultado de 2590, que despejando la variable b sub y tendremos que dividir entre 3 y será negativo. Tenemos como resultado negativo 863.333, ¿no? Con 3 decimales.
Ya tenemos un resultado y el resultado que tenemos es negativo para B sub y. Aquí hay que interpretar los resultados. Ya. Este primer resultado, que corresponde al inciso B, nos indica que la fuerza reactiva en el apoyo B o en el punto B está dirigido en el sentido contrario al que asumimos inicialmente. En un principio se asumió que la fuerza reactiva B sub i estaba dirigida hacia arriba, pero en realidad, para mantener en equilibrio todo el sistema, la fuerza B sub i tiene que estar dirigida hacia abajo. Eso es lo que me indica el signo negativo, es decir, lo que hemos asumido inicialmente no es correcto. Entonces el signo ya corrige esa situación. Pueden hacer una cosa, pueden modificar en su gráfico el sentido de su reacción y colocar como positivo este valor, o dejarlo como está, dejarlo dibujado como está, no hacerle ningún cambio, y cuando necesitemos sustituir la fuerza B sub y en cualquier otra ecuación, colocar el valor de 863.333 con su signo negativo. Es decir, que vamos a simplemente reemplazar ese valor con su signo. Podemos hacer lo segundo, ¿no? No modificar nada y dejar como está el resultado y trabajar con este valor negativo. Creo que es lo más recomendable para que no se hagan tanto lío en el momento de resolver algún ejercicio similar también. Entonces, lo que hacemos a continuación es aplicar condiciones de equilibrio. Bueno, otra condición de equilibrio tenemos la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Asumimos un sentido para los positivos y tenemos solo fuerzas verticales, ¿no? Podríamos aplicar sumatoria de fuerzas horizontales, sí, pero en este caso no tenemos ninguna fuerza horizontal. Por tanto, simplemente vamos a aplicar sumatoria de fuerzas verticales. Iniciamos con A sub y, dirigida hacia arriba es positivo. B sub y, según el gráfico, también está dirigido hacia arriba, B sub y. Fuerza de, bueno, la masa de la camioneta, menos 1400, menos 350, la masa de una caja, menos 350, la masa de la otra caja, igual a 0. Son en total 5 fuerzas, tiene que haber 5 términos, siempre revisen eso. Tenemos 5 términos, entonces por el momento todo es correcto. Ahora simplemente hay que sustituir el valor de B. Como ya les indiqué hace un momento, voy a hacer algo despacio. El valor de B lo vamos a sustituir con su signo, es decir, coloco el valor de B, que es menos 863.333. Ese va a ser el valor que vamos a sustituir para B sub i. Nos quedará de la siguiente forma. Calculamos, tenemos lo siguiente. Menos, abro y cierro paréntesis, ya que tengo que despejar la variable A sub y, voy a pasar todos los términos que están en el primer miembro al segundo miembro, ¿no? Tengo menos 863.333 menos 1400 menos 350 menos 350. Presiono igual y el resultado que obtengo es para A sub y 2963.333. Las unidades kilogramos fuerza, ¿no? Están en esas unidades.
Para B sub Y de igual modo. Entonces voy a hacer algo de espacio para poder anotar también las unidades. Kilogramos fuerza. Con eso concluimos este ejercicio. No estaba muy complicado de resolver. Hay que especificar que este resultado corresponde al inciso A. Listo. Ya tenemos resuelto el ejercicio 4. Si se dan cuenta, no fue tan complicado. Simplemente aplicamos condiciones de equilibrio, nada más. Entonces, creo que todos están en las posibilidades de poder resolver este ejercicio. O mejor dicho, en condiciones, ¿no?, de resolver este ejercicio. Aquí podemos anotar algunos detalles, ¿no? Cálculos auxiliares. Y aquí simplemente lo que hicimos fue aplicar condiciones de equilibrio. Listo. Aunque se me está olvidando una cosa. A ver. Volvamos al enunciado y el problema nos habla de una camioneta. A ver dónde está. Ya. Dos cajas, cada una con una masa de 350 kilogramos, se colocan en la parte trasera de una camioneta de 1400 kilogramos, como se muestra en la figura. Determine las reacciones en las llantas traseras, dice, ¿no? Llantas delanteras. Ya, las fuerzas que hemos calculado se reparten entre las dos llantas, ¿no? Eso hay que también aclarar. Por ejemplo, esta reacción A sub Y sería de las dos llantas traseras, porque aquí de perfil podemos ver solo una llanta, pero en realidad son dos llantas, ¿no? Entonces, esta reacción, esta fuerza de reacción se reparte en dos llantas. Tendríamos que dividir entre 2 y tendríamos el valor de la fuerza reactiva de cada llanta. Lo mismo para las llantas ubicadas en B, aquí en B. Solo eso. Después, estos serían nuestros resultados.